Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, con un cafecito y muy buenos amigos. En esta ocasión estoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo para nuestra entrevista del día de hoy, un invitado que, bueno, ¿qué podemos decir de él? Realmente ama Colombia. No es colombiano, pero bueno, sí, ya es colombiano, prácticamente. Ama Colombia, su trayectoria profesional la ha hecho aquí. Es argentino y colombiano también de corazón. Está en Win Sports, ha tenido trayectoria muy importante en el medio deportivo más influyente del país. Y es un excelente analista táctico. Y todo eso y mucho más lo vamos a descubrir el día de hoy. Quiero presentar con mucho honor, con mucha felicidad, a Gonzalo de Felice. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido y un placer tenerte en Café y Fútbol. Gracias, Nicolás, el placer es todo mío. También un saludo para Juan David y para Néstor. Muy contento de la invitación, así que muy dispuesto y muy listo también para conversar de todo lo que quieran. Muchas gracias por la presentación. No, muy contentos también presentar a nuestros chicos, claro que sí. Juan David Donado, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio también. Bueno, Nico, aquí primeramente saluda a Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de verdad que estamos muy contentos de tener al invitado el día de hoy y bueno, también darle el paso a mi compañero Néstor Ruiz. También Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido Néstor Daniel Ruiz a nuestra entrevista hoy. Hola, ¿qué tal, Nico? Gonzalo, Juan David, es para nosotros un honor tener a Gonzalo de Felice en nuestro programa para hablar de temas deportivos tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, le hacíamos una pequeña presentación a Gonzalo porque realmente tener a uno de los periodistas más importantes actualmente del país en nuestro programa es un orgullo. Gonzalo, hemos seguido tu evolución, te has convertido en un periodista con mucho respeto. Yo personalmente, desde que te he visto en Win, desde hace unos añitos, yo te empecé a ver aproximadamente desde el 2019 en Win Sports, y desde ahí para acá, pues he dicho, oiga, ¿cómo conoce y cómo se ha empapado tanto del fútbol y el deporte colombiano, Gonzalo, a pesar de que es argentino? Pero esa entrevista quiero arrancarla con una pregunta que siempre le hago a mis invitados, y es la siguiente. ¿Cómo te defines tú, Gonzalo? ¿Cómo definir a Gonzalo de Felice en una palabra, en una frase, en lo que tú desees para definir quién es Gonzalo de Felice? Bueno, una persona muy genuina, muy transparente, diría tal vez como esa palabra. La verdad que no tengo, no tengo ninguna situación externa a eso, trato de no ocultarme como soy, más allá de por ahí estar en un lugar público, que es un canal de televisión deportivo, donde la exposición es muy grande, muy amplia, pero
trato de mostrarme como me ven al aire, una persona divertida, una persona graciosa, una persona con buena onda, así como trato de mostrarme al aire, también lo soy por fuera. Siempre una persona muy sencilla, sin situaciones de peleas, ni confrontaciones, ni mucho menos, así que entiendo que el camino es desde ese lado, desde el camino bien hecho y sin ningún tipo de, no sé, envidias o de otro tipo de cosas que a veces pueden presentarse en el medio. Así que soy una persona muy, muy transparente y muy honesta con mi trabajo y trato de ser lo más responsable posible dentro del mismo y también por fuera. Bueno, vamos contigo, Donado, tu pregunta para Gonzalo. Bueno, Gonzalo, para arrancar, nosotros sí tenemos una curiosidad y es, ¿tú cómo pues te motivaste a ser comunicador, periodista? Digamos que, ¿cómo llegó esta carrera a decirle a Gonzalo como, venga, esto es lo mío? Bueno, la verdad que el fútbol siempre estuvo rondando mi vida. Yo intenté ser jugador, en realidad, bueno, arquero. Mi papá es arquero, mi hermano mayor también fue arquero, en diferentes ligas, algunas semiprofesionales. Mi papá sí pudo atajar en algunos equipos del ascenso argentino. Entonces siempre estuvo el fútbol muy metido en mí y además me gustaba mucho mirar, me gustaba mucho conocer los jugadores de todos los equipos en aquel momento, bueno, de Argentina, del mundo en general. Entonces, al no poder por ahí trasladar el fútbol en un plan un poco más profesional, entonces decidí volcarme a lo que era el estudio de comunicación. Estudié en La Plata, en la ciudad de La Plata, comunicación social y periodismo, y siempre con el objetivo ese, tratar de que sea un puente para lo que era mi pasión, lo que es mi pasión, que es el fútbol. Bueno, vamos contigo, Néstor, también tu pregunta. Claro que sí. Gonzalo, ¿cómo ha sido esa transición de Argentina a Colombia en busca de oportunidades laborales en el periodismo, hablando aquí en Colombia? Bueno, la verdad que ha sido muy natural, así como las búsquedas laborales uno las intenta aplicar de las mismas formas en cualquier lado. Claramente aquí yo no conocía a nadie, en Colombia no tenía, más allá de algún que otro contacto, y en el camino al andar, en andar por la calle, en hacerse conocer por redes sociales, si se quiere también, es que más o menos fui tratando de encontrar algunas posibilidades. Tenía un contacto, apenas llegué más o menos en abril de 2015 y ya para agosto más o menos estaba trabajando en un medio acá. Entonces la búsqueda más que nada fue por eso, por un pequeño vínculo que tenía. La persona que me contactó, un amigo de allá de Argentina, fue con Rafael Villegas, que fue periodista de Caracol Radio durante muchos años. Él tenía su medio propio, lo sigue manteniendo, y a raíz de ese contacto definitivamente pude empezar a meterme en el deporte colombiano y en el fútbol colombiano, a raíz de ese contacto. Y ya después con Win Sports, obviamente empezando a conocer muchas más personas, empecé como community manager, que no era tal vez lo mío, no era algo que por ahí yo tenía en mente, pero bueno, era una buena entrada para estar en Win. Y a partir de eso estuve varios años como community manager ahí. Después empecé a hacer contenidos digitales en mis redes, en redes de Win, y a partir de eso como que fueron gustando las cosas que hacían, que eran un poco como novedosas para lo que se hacía dentro del canal. Y ahí fui pasando primero al plano de asistente de producción, después a periodista, después ya haciendo un campo de juego, hasta comentar partidos y presentar programas. Más o menos así terminó siendo el camino, pero la búsqueda laboral como tal fue de mucha paciencia, de mucha tranquilidad también, sabiendo que no es fácil como tal entrar al medio, es un círculo bastante cerradito, pero una vez que uno entra y va haciendo buenas cosas, las valoran y eso fue lo que me permitió, bueno, estar en una actualidad mucho más confortable. Bueno, tenemos proyectada una imagen tuya comentando, dice comentarista Gonzalo de Felice. Sí. Me gustaría saber, ¿qué sentiste al comentar tu primer partido de fútbol? Cuando te dijeron, Gonzalo, vas a comentar, vas a salir al aire, tienes esta transmisión, ¿qué se siente ya decir, oiga, tengo esa oportunidad de comentar mi primer partido?
Bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande. Cada vez que veo esa foto, eso fue en febrero de 2020, si no estoy mal, y cada vez que veo esa foto es como verme la proyección y los sueños realizados cuando uno era niño, quería verse ahí y terminó dándose. Así que fue algo muy emotivo. La verdad no tuve mucho tiempo como para prepararme porque fue algo completamente espontáneo. Lamentablemente un compañero no pudo asistir a una transmisión, yo estaba en el canal después de haber grabado un programa y me dijeron, Gonzalo, es tu momento, y ese fue el momento que dije sí de una, me tiré de cabeza, fue un partido de fútbol de Turquía, que en ese momento ni lo transmitía porque estaba Falcao jugando en el Galatasaray. Justamente fue un partido de Galatasaray, lamentablemente Falcao no estuvo por lesión, pero me ayudó mucho que yo ya trabajaba dentro de Win en un programa de fútbol internacional, más allá de que no profundizábamos mucho en la Liga Turca, pero al fin y al cabo yo soy muy aficionado al fútbol internacional, siento que tengo la preparación y el conocimiento para afrontar cualquier transmisión de cualquier liga de Europa. Entonces, cuando me informaron que este compañero no podía llegar, me metí a la transmisión, salió perfecto todo, y a partir de ahí empezó el camino. Así que la foto la veo como la materialización de todos los sueños, todo lo que yo imaginaba de niño, todo lo que creía que podía hacer de niño como comentarista deportivo, es esa foto. Ahí está retratada justamente el camino, los sueños, el trabajo y todo. Y ahora lo que queda es continuar, ¿no? Preparándose, conociendo y dando lo mejor de cada uno en todas las transmisiones que vengan. Vamos, Donado. Bueno, Gonzalo, nosotros también tenemos el conocimiento que tú fuiste presentador de Score Mundial. ¿Tienes alguna experiencia destacada o alguna cosa curiosa que nos puedas contar de esa experiencia? O como tal, curiosidades no, pero sí fue mi primera puerta al mundo de la TV, entonces como tal lo asumí con mucha responsabilidad. No es fácil porque, a ver, repasábamos alrededor de 35, 40 resúmenes de partidos de distintas ligas y eso obviamente requiere una preparación bastante fuerte. Ya después uno también conociendo a los futbolistas, hay algunos clubes y jugadores que uno los identifica de uno, pero me sirvió mucho el programa como tal para seguir creciendo y para seguir aumentando la bitácora de jugadores, la bitácora de equipos, ir conociendo mucho más de ellos. Como tal, alguna curiosidad que por ahí puedo contar del programa fue que quien me hizo la prueba en ese momento era uno de mis jefes, o sea, cuando entré al casting para hacerlo era uno de mis jefes, Eder Torres, y la verdad que fue una prueba solamente de 5 minutos, entendió Eder que ya estaba listo para presentarlo, así que por suerte fue, insisto, la primera puerta que me abrió a muchas cosas y le tengo un muy bonito recuerdo a ese programa que lamentablemente se acabó en el último tiempo, ya no existe esa figura del programa de fútbol internacional, pero como tal lo realicé durante unos casi 4 años, entonces muy, muy feliz de haber tenido esa posibilidad. Vamos, Néstor. Perfecto, Gonzalo, ¿qué lo llevó a especializarse en scouting y análisis de juego, ver esos partidos europeos o ya sea hablando aquí de la Liga Colombiana, el juego táctico, cómo se posicionan varios jugadores en el terreno de juego? Y bueno, la verdad es que a mí el juego es lo que más me apasiona. Yo entiendo que hay muchos matices dentro de una transmisión de fútbol que deben atacarse. Sin embargo, a mí me interesan mucho los movimientos estratégicos de cada uno de los equipos. Eso fue también lo que me dio el salto a que me conocieran dentro del mismo canal, porque yo en mis redes lo que hacía era capturar imágenes de distintos equipos de la liga, identificando algunos patrones, algunos movimientos, algunos detalles tácticos, y justamente ese fue el perfil al que al comienzo fui dando. Y una vez entendí que esa era no ventaja, pero sí un ítem que por ahí otros compañeros, otros colegas no estaban apuntando por allí, entonces decidí definitivamente dar el siguiente paso, no quedarme solamente con lo empírico, con el análisis de juego que uno tiene después de haberlo jugado, de las lecturas que hace después de haber visto tantos partidos, de conocer a jugadores, de conocer las intenciones de los entrenadores y demás, no quedarme solo con lo empírico, sino también dar un salto extra desde lo académico, y obviamente encontré una muy buena escuela, como es MVP School de Barcelona, interesante también que haya podido, pues eso fue, si no estoy mal,
en pandemia o algunos meses después de pandemia, entonces me sirvió mucho que sea virtual, me sirvió mucho que obviamente todos los materiales de estudio sean muy accesibles, entonces sentía que si me estaba perfilando bajo un camino, entonces profundizarlo, atacarlo, seguir creciendo desde ese lado, y bueno, finalmente terminé haciendo ese curso que es muy nutritivo, que me sirve demasiado cada vez que afronto una transmisión. Después añadí también el curso de análisis de la Conmebol, que es bueno tenerlo, teniendo en cuenta también la perspectiva sudamericana. Así que, nada, soy un amante del juego, soy un amante de lo estratégico, me gusta contar el fútbol desde ese lado. Hay muchas maneras de contar el fútbol, de contar el juego. Sin embargo, a mí el que más me apasiona es justamente desde lo táctico y lo estratégico, así que enfaticé en eso y sigo profundizando en eso diariamente. Bueno, tu pasión, la estrategia, lo táctico, el análisis. Pero ya tienes experiencia como comentarista. Me gustaría que nos contaras, según tu experiencia y según tu perfil, ¿qué elementos o qué puntos clave debe tener un comentarista para hacer bien su trabajo, según tú? Cuéntanos. Bueno, creo que el primero es, pero no solamente de un comentarista, sino de un comunicador como tal, es el respeto al protagonista, el respeto al atleta, al deportista, la responsabilidad con las audiencias y la captación de las diferentes audiencias. Me parece que uno tiene que saber que tal vez Nicolás prefiera un comentarista desde lo táctico, que tal vez, no sé, Juan David quiera un comentarista que le cuenta muchas historias del pasado, que obviamente cuente anécdotas y que cuente otros detalles de historiales y demás. Y por ahí Néstor quiere un comentarista que simplemente se enfoque en la pasión del juego y que haya una descripción muy eufórica de lo que va pasando en la cancha. Entendiendo eso, me parece que uno tiene que jugar un poco con cada uno. Yo trato de ser táctico, como trato de ser eufórico, como trato de tener anécdotas, como trato de ser muy informativo también, muy descriptivo, tener tonos arriba. Son muchos los detalles que terminan haciendo uno para ofrecer la mejor transmisión posible. Una de las claves justamente, además del respeto y la responsabilidad, es la versatilidad, de poder adaptarse a cada uno de los roles que el mismo partido va exigiendo, que los compañeros van exigiendo. Uno no comenta solo, comenta con un relator al lado, tiene campo de juego, compañeros en campo de juego, también están las audiencias, entonces tiene que tener en cuenta muchas cosas. Y la posibilidad de adaptarse a cada una de las reglas del juego, de las reglas de la transmisión, es fundamental. Bueno, Gonzalo, ahora vamos a pasar un poco más al plano aquí en Colombia, y es que, ¿cómo percibes la evolución del fútbol en Colombia en los últimos años? A ver, desde que llegué hasta la actualidad que estoy, ya voy a cumplir una década acá, a mí me ha parecido, bueno, primero que encontré una recta final de dos hegemonías. La primera, la de Santa Fe, que justamente culmina con ese título de 2015, pero ya lo venía trabajando desde antes. Creo que desde 2009, ganando Copa y ligas, termina cristalizando todo ese buen recorrido con la Copa Sudamericana en 2015, pero yo agarré la recta final. Y en el caso de Nacional lo mismo, porque Nacional gana la Copa Libertadores en 2016 después de un proceso que había empezado Osorio en 2010-2011. Entonces me tocó agarrar ya las curvas finales, pero exitosas. Y obviamente, yo siempre lo digo, el fútbol colombiano, después del brasileño, el argentino-brasilero, cada uno lo pone en el lugar que quiere, teniendo en cuenta el gusto. Es la tercera gran fuerza de ligas en Sudamérica. Yo los invito a ustedes, a cada uno de los oyentes, a quien sea, a que hagan las comparaciones de lo que son las aficiones, de lo que son los estadios, de lo que son la emotividad de los torneos, comparado a Perú, Colombia comparado con Paraguay, comparado con Uruguay, comparado con Chile. Colombia tiene al menos 7 equipos todos los semestres que están obligados a ser campeón. Nacional siempre está obligado a ser campeón. Millonarios, América, lo mismo. Cali, Medellín se preparan para ser campeón. Junior siempre obligado a ser campeón. Santa Fe, por supuesto, también. Y aparecen los Tolima, aparecen Once Caldas, en el último tiempo ganó Pereira, ganó Bucaramanga. Es una liga muy competitiva, muy cerrada, que tiene 7 equipos de los denominados grandes, para mí son 3, pero son 7 de los denominados grandes, más Once Caldas, que ganó Libertadores, 8, que siempre están muy obligados. Y eso no se ve en todas las ligas de Sudamérica. Por el contrario, en Argentina se pelean el título Boca, River y últimamente Racing.
Por ahí el único que es comparable, no en el nivel de juego, pero sí en lo que en las obligaciones, es el brasilero. Porque en Brasil, Santos, Sao Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Gremio, Inter, son un montón de equipos que están obligados a ser campeones, y por eso el Brasileirao es tan competitivo y tan fuerte y tan vistoso. Obviamente ellos tienen una cultura futbolera mucho más amplia que la de Colombia, tienen mayor dinero hoy en día para invertir en grandes figuras, pero la liga colombiana, en lo que respecta a la competitividad interna, es muy parecida al Brasileirao. Eso no pasa en Chile. Colo-Colo y la U de Chile y la U Católica son los que se discuten siempre el mismo título. En Paraguay lo mismo, no sale de Nacional, de Olimpia, de Cerro y de Libertad. Nacional, Uruguay solo tiene 2, Nacional y Peñarol. Entonces a eso me refiero con que el fútbol colombiano es muy competitivo, que la baraja cada vez se abre más, y obviamente el formato del torneo me parece que es adecuado para las posibilidades actuales de todos, especialmente en lo económico. Entonces creo que la formación, la creación de los torneos cortos, no habiendo vivido el origen de los torneos cortos, a mí me ha parecido positivo. Entiendo que los comunicadores o entrenadores veteranos consideren que en los torneos largos se vieron las mejores participaciones de Colombia en torneos internacionales, pero sucede que en viejas épocas los futbolistas colombianos de selección estaban en la liga colombiana. Y hoy en día Colombia ha crecido tanto. Obviamente vos mencionaste la palabra evolución, Juan David, y dentro de los detalles de la evolución o dentro de los puntos evolutivos está que Colombia se ha etiquetado como el tercer país exportador de futbolistas al interior, a nivel internacional. Entonces las grandes estrellas de Colombia ya no están dentro del país, ya están, por supuesto, por fuera, y eso también hay que entenderlo. Así que hay varios puntos a tocar dentro de esa evolución, pero considero que la competitividad interna es positiva, es negativa a veces para lo que es el plano internacional, pero con lo que respecta a la liga local termina siendo muy bueno que haya tantos aspirantes al título. Vamos, Néstor. Bueno, Gonzalo, hablando de los equipos colombianos, siempre los equipos grandes tienen que participar en los torneos internacionales, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Sabemos que el formato no es muy bien, ya sea de cupos para los equipos colombianos, pero queremos saber cómo o cuál ha sido el balance de los equipos colombianos que hoy están en competiciones internacionales, ya sea hablando de Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, América de Cali y Once Caldas. Bueno, el tema es que en los torneos internacionales tampoco es que Colombia se escape a lo que haga el resto, sacando a Argentina y Brasil. El dominio de Argentina y Brasil en las últimas copas es tremendo, mucho más el brasilero, que viene de ser campeón desde 2018 hasta ahora, 2019 hasta ahora, vienen ganando todo. Pero a ver, tampoco es que haya un equipo chileno que últimamente haya trascendido a nivel de llegar a una gran final. No hay un equipo paraguayo que tampoco haya sido de época en el último tiempo. Creo que el último puede ser Independiente del Valle, si se quiere. En realidad el gobierno termina siendo de argentinos o brasileros. Entonces sería bueno que Colombia pueda achicar esa brecha con argentinos y brasileros, especialmente brasileros, pero tampoco es que está tan alejado de lo que son los otros mismos contrincantes, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, uruguayos, chilenos y demás. En la competición internacional recién hablaba de lo importante que es para el torneo que haya 7 aspirantes, pero ya también a nivel internacional está el hecho del doble filo de que, por ejemplo, Nacional tiene que ser un recurrente equipo que esté en los torneos internacionales. Este año volvió, pero ¿se acuerdan el año pasado? En el 2024 quedó eliminado en la serie de playoff, no jugó fase de grupos. Entonces, lo que pasa con Colombia, como al haber distintos campeones año a año, se pierde la vigencia a nivel internacional. Santa Fe ya lleva años sin competir en fase de grupos largamente como lo hacían las temporadas, no sé, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Justamente cuando encadenó su buena racha y estando participando constantemente en torneos internacionales fue que ganó. Lo mismo Nacional. Millonarios juega una Copa Libertadores cada 3 o 4 años. Medellín juega una Copa Libertadores cada 2 o 3 años. Junior venía también en una regularidad, pero fíjense ahora, no compite en ningún torneo internacional.
mientras que los paraguayos, mientras que los uruguayos, mismos los argentinos, más allá de que Boca no jugó la última copa, o no está jugando esta copa, Boca es un recurrente, River es un recurrente, Racing está siempre, Estudiantes está siempre. Los brasileros, los fuertes están siempre, Palmeiras, Sao Paulo, mismo Flamengo, son recurrentes y están siempre, el Mineiro, si no están Libertadores no están Sudamericana. Entonces, entendiendo el tema de los cupos, pero también es que el campeonato, así como es muy bueno para lo interno, ya después a nivel externo, a nivel internacional, empieza a costar un poco más porque no hay mucha recurrencia. Hoy Bucaramanga está en la Copa Libertadores. Ojalá clasifique 5 o 6 Copas Libertadores de manera consecutiva. Dudo que suceda. Pereira lo mismo, es un caso que fue campeón por primera vez, hizo una gran Copa Libertadores y este año no está ni siquiera en Sudamericana, el año pasado tampoco. Entonces son a veces casos muy aislados que clasifica Pereira como campeón. Entonces ya uno de los grandes, América, Nacional o Millonarios, tal vez no entra. Y eso, obviamente, en el día a día, en el año a año, empieza a costar y empieza a pesarle a los equipos colombianos. Y después hay algo que, a medida que van clasificando distintos equipos, hay muy pocos jugadores que tengan muchos partidos a nivel internacional. Hay muchos jugadores muy, muy prestigiosos y muy renombrados en la liga local, pero después vas a ver cuántos partidos de Libertadores o Sudamericana tienen y tienen de a 4, tienen de a 5, y eso obviamente pesa. Entonces también son distintos factores que impiden una competitividad real en el fútbol colombiano a nivel internacional. Lamentablemente las últimas campañas han sido muy malas, ojalá que esta sea un poco más decorosa y bueno, miren que imaginábamos todos que Nacional, después de haber ganado Superliga, Liga y Copa, iba a tener una mejor presentación, todavía está vivo y puede clasificar, pero uno lo proyecta dentro de los, 8 mejores equipos de Europa, de Sudamérica, perdón. Ojalá estuvieran en los cuartos de final. Sin embargo, miren la cantidad de dudas que está dejando. Pero sí, hay factores bastante profundos que hay que tocar. No es solamente el carácter, pecho frío, no es solo eso. Hay una gran cantidad de puntos que hay que empezar a profundizar para entender por qué Colombia en los últimos años no ha podido trascender a nivel internacional. Yo te quería preguntar por una cuestión importante, ya para ir cerrando el tema de fútbol colombiano, y es por el formato. Sabemos que, bueno, el formato ha sido criticado porque, pues, bueno, clasifican 8, luego hay cuadrangulares y los 2 primeros de cada grupo son finalistas. Pero hay quienes mencionan también que, pues, puede clasificar un equipo octavo con, de pronto, un rendimiento regular, tiene buenos cuadrangulares, llega a la final y es campeón. ¿Tú crees que el formato del fútbol colombiano es justo o debería mejorarse para realmente ajustarse a la realidad de lo que compiten a lo largo del semestre? No, pero teniendo las reglas claras desde ya hace varios años, sí me parece un formato que tiende a ir hacia la justicia. Uno que dice, bueno, en todos contra todos, 20 fechas, un campeón, como por ahí pasaba antes en Argentina. Hoy Argentina incluso ha adoptado un poco también el formato del fútbol colombiano. Tiene 30 equipos el fútbol argentino y ya no hay una liga de corrido de 28 o 30 fechas o 29 fechas, o 20, como eran antes, que se partían apertura, clausura, 19 fechas, se ve un campeón. No es así. Hoy Argentina, con 30 equipos, ya también tiene una fase de playoffs y un cuadro estilo Copa para conocer al campeón. Y eso es lo que pasa en Colombia con el tema de los 8. Después, te vas a México, sucede exactamente lo mismo. México tiene una clasificación de 6 equipos y después del 7º al 10º hacen un play-in para ingresar y después nuevamente serie mata-mata, cuartos de final, semifinal, final. El único sistema que está muy arraigado a lo que habitualmente vemos en Europa es Brasil. Y Brasil, recordemos que tiene su calendario inverso a Europa. Brasil comienza sus formatos de estaduales a comienzo en los primeros 2 o 3 meses del año. Y después, estamos ahora en abril, justamente lleva 5 fechas el Brasileirao. De abril a diciembre compiten ida y vuelta las llaves como habitualmente vemos en las ligas, no sé, de España, de Francia. Y ese sistema está muy bueno, a mí me encanta el formato de 20 equipos y que hagan las 2 ruedas y que el mejor en la sumatoria de puntos lo sea. Ahora, también hay que entender el factor entretenimiento, que no tiene solamente que ver con un canal de televisión, no es un factor de entretenimiento que justamente los dueños del producto, que en realidad son los mismos presidentes de los clubes, que es la DIMAYOR, entienden que por ahí para tener un formato más entretenido y más vistoso para el hincha, tiene que ser así. Y a mí no me parece descabellado. Primero porque, comparándolo con Brasil, que es el formato ideal que todos vemos,
Brasil, ayer veíamos Bahía Atlético Nacional, y la cancha de Bahía estaba llena, y Bahía es un equipo que tal vez es de los 10 para abajo, es decir, de la media tabla hacia abajo. En cambio, yo voy a ver quién es el 14 del campeonato y pongámosle que sea Águilas Doradas. Y Águilas Doradas no tienen una gran cantidad de hinchas. Entonces, hay una cuestión que va de la mano con la cultura futbolera que también eso necesita de diferentes formatos. Se necesitan, obviamente, más emoción, más partidos para que la gente vaya, para la gente se atraiga por el campeonato. Y si este es el formato que justamente da mayor emoción, da mayor vistosidad, no me parece mal aplicarlo. Tal vez en un campeonato de 38 fechas, como es el brasilero, que muchos quisieran, tal vez Nacional o Millonarios o el equipo que sea, se despega y hace 80 puntos y después termina siendo el campeonato de las últimas, no sé, 5 o 6 fechas sin ningún tipo de emoción porque ya hay un campeón. Entonces, me parece que cada país sabe cómo adaptarse a los diferentes escenarios de lo que pide su cultura futbolera, y en el caso de Colombia creo que el formato de 20, clasificación de los 8, cuadrangulares o playoff, que a mí me gustan más los playoffs que los cuadrangulares, son más emotivos, bueno, entendiendo eso me parece que está bien. Bueno, Gonzalo, aquí pues nosotros nos dimos cuenta que pudiste cubrir el Mundial de Qatar y nosotros queremos saber un poco, pues primero, para ti qué representa esa experiencia de cubrir un Mundial y si hay un matiz distinto, además, porque la selección argentina salió campeona de ese Mundial que es tu país de origen, ¿no? Sí, no, obviamente lo transformó todo. De por sí la experiencia profesional es maravillosa, es la máxima de mi vida, con el añadido de que la selección argentina fue campeona. Para mí fue un cuento de hadas, un cuento de dorado, mágico, perfecto, y no lo cambio por nada. Cada cosa que viví, cada día que viví ahí en los 30 días que estuve en Qatar, no cambia absolutamente nada. Claramente va a ser muy difícil que una experiencia como tal la supere, pero obviamente la idea y la meta es seguir coleccionando mundiales porque es el evento máximo y al que uno siempre aspira a estar. Pero como tal, la experiencia profesional fue maravillosa, me tocó hacer de todo, así como hice reporterías, trabajo de campo, comenté partidos para RCN, presenté programas para RCN, presenté programas para WIN, estuve también como, no sé, reportero, lo hice todo. O sea, cada una de las experiencias que uno entiende que hacen parte de esta profesión, estuvieron todas. Así que la verdad que es una experiencia máxima y que obviamente fue supremamente emotiva, una carga emocional muy grande por cada partido de Argentina, pero también sabiendo que había una responsabilidad por empresas que le están pagando a uno por trabajar de la mejor forma posible. Creo que lo cumplimos de muy bien, porque después de eso obviamente el trabajo sigue estando, sigo trabajando con RCN en las eliminatorias, entonces nada, la verdad que muy satisfecho por el trabajo realizado, por lo valorado que fue, y ya la cereza del pastel terminó siendo que Argentina fue campeón, que para mí, insisto, ha sido lo máximo y no creo que algo lo pueda superar, a menos que ahora en 2026 que sea bicampeón, no sé, algo así, pero la verdad que fue de una satisfacción absoluta, una plenitud tremenda. Bueno, tenemos la imagen del momento tal vez más feliz de tu estadía en Qatar. Aquí está. Háblanos de esa imagen. Yo quiero que nos cuentes la historia, qué pasó en esa imagen. Háblanos un poquito de esta imagen que lo hablábamos detrás de micrófonos. Tu alegría y tu felicidad son inmensas y me gustaría que compartiéramos eso, esa experiencia y ese momento tan bonito que se ve reflejado en esta foto. Bueno, esto fue en la final, Argentina contra Francia, un partido de locos. Además, creo que no hubo una final con tanta emoción como esa. Para muchos es la mejor final de la historia de los mundiales, para mí claramente lo es. Y este es el momento donde Argentina acababa de convertir el penal. Ahí se está viendo inclusive que la mayoría de los jugadores o miembros del cuerpo técnico se están dirigiendo casi todos a un banderín del córner. Fue el momento, pocos instantes después del penal, y yo estaba en una posición de camarógrafo y había un colega uruguayo, un camarógrafo uruguayo, que le pedí que me tomara la foto. Y nada, eso es como el pico, es como escalar el Everest. Es cuando llegás a la cima, cuando superás incluso la cima, ya es como tocar el cielo con las manos. Porque bueno, yo soy muy futbolero, amo esto, amo el fútbol y amo poder contarlo. Entonces es la unión de dos pasiones y es el mundial, es Argentina, o sea, es mucho.
fue algo fabuloso, así que siempre digo que esta es la foto de mi vida. Si pudiera elegir una, pongo esta siempre. Qué bonito. Vamos, Néstor. Gonzalo nos ha contado en este espacio que el deporte es algo importante para su vida, pero ¿qué más le ha gustado, aparte del deporte, aquí en Colombia y qué extraña de su país, Argentina? Bueno, la verdad que no sé si extraño muchas cosas de Argentina. Pasa que me he metido muy bien acá. Estoy muy satisfecho, muy conforme con lo que es la cultura colombiana, con lo que es la vida aquí en Bogotá. Me encantan otras ciudades. Por ejemplo, Medellín me parece fabulosa. Siempre digo que me encantaría vivir ahí, pero amo Bogotá también. O sea, la paso muy bien acá. Y lo único que por ahí extraño de Argentina, obviamente, es la familia, mi abuela, que claramente ya tiene una edad avanzada, entonces uno lo empieza a sentir un poco más. Pero en líneas generales me siento muy bien acá, estoy tan conforme que por ahí hay algunos, no sé, algunos detalles propios de la cultura argentina que uno se los va sacando y adopta los de acá, amo la comida de acá, obviamente extraño mucho la carne de allá, las formas gastronómicas de allá, pero igualmente acá me siento muy a gusto. A ver, también me dediqué a entender un poco la cultura colombiana, entender al colombiano, siempre con mucho respeto, siempre pidiendo permiso, siempre, porque también está como la sensación de que el argentino a veces es como muy altanero, y la verdad que nada que ver. He tenido la posibilidad de conversar con Nicolás en otros espacios y yo siempre digo que no es la nacionalidad, es la persona, porque si no, cada cual llevaría una etiqueta que no debería, así como dicen que el argentino es tal cosa, el colombiano tal otra, y uno no es así, entonces es la persona, no es la nacionalidad. Sin embargo, entendiendo que uno acá no nació y que definitivamente tiene que amoldarse, adaptarse, y lo vivo muy bien. Disfruto mucho de estar en este país, que obviamente me ha abierto las puertas, me ha dado grandes satisfacciones profesionales y por supuesto de mi parte también trato de devolverle con el máximo respeto y con la mayor responsabilidad posible de lo que hago. Es un te doy y me das, al fin y al cabo. Así como Colombia me da mucho, yo también le doy mucho de mí como para que exista un feedback justo. Bueno, Gonzalo, aquí nosotros también vemos que eres una persona tan apasionada con el deporte que yo creo que esa pasión también la impregnas en lo que haces desde la profesión, pero ¿cómo equilibras lo personal y lo laboral en tu vida? Bueno, es una gran pregunta y te la agradezco, Juan David, porque cuesta. O sea, yo amo demasiado el fútbol y veo mucho fútbol en mi casa. Y obviamente eso trae algunas complicaciones, especialmente con mi mujer, porque sí, o sea, hay momentos en donde uno tiene que saber desconectarse, hay momentos en donde uno tiene que saber, a ver, si hay algún partido el fin de semana, a mí me gustaría ver todos los partidos de la liga, pero también entiende uno que tiene que saber desconectarse y pasar tiempo con la familia. No me ha traído complicaciones, ni mucho menos, ella entiende muy bien el trabajo que tengo, pero creo que lo estoy mezclando de muy buena forma, me da la posibilidad también el canal, ahora tengo un programa por la mañana, entonces por la tarde también tengo la fortuna de poder ver partidos, como también hay que hacer lo mío, me gusta el gimnasio, juego al pádel, hago otras actividades más allá del fútbol, entonces lo logro dominar de buena forma. Hubo otros momentos en donde la carga laboral y la carga laboral horaria era mucho mayor, entonces sí era un poco más complejo, pero hoy en día siento que puedo disfrutar de todo, de mi esposa, puedo disfrutar de mis mascotas, puedo hacer lo que quiero, puedo seguir estudiando, entonces hay tiempo para todo, es cuestión de que el tiempo justamente se vaya ordenando. Bueno, hemos hablado también de que tu esposa es colombiana. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo se conocen, qué significa ella en tu vida y sobre todo en esa decisión de venir a Colombia y ya ser un colombiano más de entre nosotros. Bueno, nos conocimos en la universidad, lo que decíamos, o sea, al fin y al cabo el mundo no debería tener fronteras, más allá de que delimitamos nacionalidades, pero miren, ella fue a estudiar a Argentina, como un montón de colombianos y un montón de sudamericanos van a Argentina a estudiar. Nos conocimos justamente en la Facultad de Comunicación en La Plata. Ya llevamos
11 años juntos, vamos para 12. La conocí muy jovencito, yo tenía 24 más o menos, 23 años. Y la verdad que ha sido el motor, es decir, ese es el factor por el cual yo estoy acá. En un momento, cuando ya los dos nos graduamos juntos, decidimos buscar caminos profesionales acá. Ella obviamente mantiene a su familia en Bogotá y propuso si me gustaría intentarlo acá. Nos gustaría, porque ella tampoco tenía trabajo allá en Argentina en ese momento, entonces también la necesidad laboral de ella era importante, y los dos dijimos que sí, que lo intentáramos, y por eso hoy estamos acá. Así que nada, claramente es el motor de todo, la que prendió la llamita, la que prendió todo, y hoy en día claramente es la persona que yo más valoro en este planeta, es la persona que yo más amo en este planeta, y producto de ese amor y producto de ese respeto que nos tenemos el uno al otro, es que también ha sido importante para que las cosas salgan acá, en Colombia. Oh, qué bonito, en serio. ¿Cómo es que se llama ella? Liliana. Ay, un abrazo también para Liliana. Si nos ves, si ves esa entrevista, ya sabes que aquí tienes a alguien que te quiere muchísimo. Vamos, Néstor. Gonzalo, a la hora de cubrir partidos de fútbol en Win Sports, queremos conocer de todos los estadios que ha ido, cuál ha sido el que más le genera, por decirlo así, a la hora de transmitir una transmisión, respeto. ¿Cuál es el estadio que más le ha gustado de los que ha conocido aquí en Colombia? Bueno, la verdad que todos. De todos los que tuve la oportunidad, he ido a varios. Fui a Santa Marta, fui a Neiva, fui a Manizales, estuve, ¿dónde más? En el Estadio Deportivo Cali, en el Pascual Guerrero, que hay un ambiente hermoso, aparte es súper lindo la zona. La verdad que me gustan mucho los estadios de Colombia. El Campín es fantástico para ir a transmitir porque me parece el más bonito en cuanto a la posibilidad de ver el partido. El de Ibagué también me resulta muy, muy, muy lindo. Sin embargo, lo que he vivido tal vez en Medellín, en la final de Atlético Nacional contra Tolima, que aquel golazo de Candelo, ¿recuerdan? De la mitad de la cancha. Bueno, la verdad que ese ambiente de Nacional Tolima fue una cosa impresionante, como también lo viví en Junior de Barranquilla Medellín, la final de hace poquito. Ha sido tremendo. Y ahí se me metió el perrito. Ha sido tremendo, la verdad, el ambiente de Medellín y de Barranquilla en contexto final. También me ha tocado ir a Barranquilla con selección y es muy lindo. Así que nada, la verdad que son muchos estadios. No podría elegir uno, pero también el ambiente de Millonarios Medellín cuando ganó por penales a Nacional también fue impresionante. Así que son muchos las posibilidades de conocer estadios, y muy contento por eso, porque además siempre lo reciben bien a uno. Bueno, Gonzalo, yo sí tengo una pregunta como capciosa, y tú desde el punto argentino yo creo que nos puedes dar con una mirada un poco más allá. Y es que nosotros jugamos normalmente en el Metropolitano cuando son los partidos de eliminatorias, la selección siempre juega allí. No sé, en este punto, porque se ha hablado mucho de eso, ¿por qué quizás esa plaza como el Metropolitano es tan difícil para las selecciones, que incluso lo dicen muchos entrenadores, jugadores? Y si de pronto la selección debería o tendría que cambiar a otro estadio como sede. No considero que deba cambiarlo, primero porque además ahí también hay, ¿cómo decirlo? A ver, hay unas canchas de entrenamiento que se han decidido, ya la federación tiene muy metido que Barranquilla es la casa. Aparte, hoy en día el Metropolitano es el estadio que más capacidad alberga, entonces tiene todo el sentido del mundo que sea esa la plaza. Entiendo claramente que el recorrido de distintas ciudades sería también positivo para la selección y especialmente para los hinchas, para la gente, pero me parece que ya está muy, muy metida Barranquilla en la cabeza, inclusive de los jugadores de la selección, de que es la casa del equipo. Y después el factor climático obviamente termina siendo un beneficio, a veces termina siendo un perjuicio inclusive para los mismos jugadores. Pero a ver, por ejemplo, contra Argentina, yo estuve ahí, ese partido que se jugó a las 3 de la tarde, fue el último que se jugó a las 3 de la tarde
de estas eliminatorias, y claramente Argentina lo sintió, y claramente Colombia en el segundo tiempo mejoró a raíz de ese desgaste y ese cansancio de Argentina. Así que si se puede tomar una pequeña ventaja ante eso, como lo hace Bolivia en el alto, como lo hace Ecuador con la altura, como lo hace Chile, que fue al desierto. No se olviden que Chile también intentó llevar a la selección argentina al desierto de Calama, si no estoy mal. Entonces, si existiera esa posibilidad, igual esto es fútbol, si existiera esa posibilidad de ventaja para los que son desgastes físicos y temas emocionales o mentales, no está mal aprovecharlo, pero creo que por capacidad, por tradición y por estadio, me parece que ya está muy metido que es Barranquilla, y no me parece que sea malo eso, al contrario, me parece que está bien. Bueno, ya vamos terminando, ya vamos cerrando nuestra entrevista. Siempre agradeciéndote, Gonzalo. Quiero saber primero cómo te has sentido, qué tal el espacio. No, súper bien, la verdad que muchas gracias, pues me han hecho sentir muy cómodo. Y el repaso de las fotos, la verdad que nunca me lo habían hecho, así que gracias. Muy lindo, muy emotivo también. Bueno, ya para ir cerrando tengo 2 preguntas en una. La primera, ¿qué le dirías al Gonzalo de Felice niño si lo tuvieras de frente? Si tuvieras tu versión niño de frente, ¿qué le dirías? ¿Cómo le hablarías? ¿Qué frase usarías de pronto para hablar con él? Y segundo, un poquito relacionada, es ¿qué consejo le darías a los chicos que como nosotros también queremos llegar a los medios, también queremos ser periodistas deportivos, que tenemos también ese gran sueño y esa ilusión de ser como tú algún día? Bueno, muchas gracias. Todavía no me siento como un gran referente, pero bueno, si hay alguno que por ahí lo considere, se lo agradezco mucho. Qué pregunta esa, tremenda. O sea, ni en terapia te digo que a veces te la hacen. Pero bueno, a Gonzalo Niño le diría que todo el camino recorrido valió la pena, que todo lo bonito, lo feo, lo aguantado, lo soportado, los golpes de la vida, los momentos de por ahí bajón, los lindos también, las decisiones acertadas o desacertadas, que todo estuvo bien, porque al fin y al cabo había un objetivo que se cumplió, sigue estando, hay muchos más objetivos que se pueden ir cumpliendo, pero hoy me siento muy lleno porque estoy con la persona que quiero estar, tengo el trabajo que quería tener, logré ver a Argentina campeón cubriendo un mundial, que es algo muy grande, entonces soy un agradecido de la vida, y a aquel Gonzalo pequeño le digo que todo lo que aguantó, lo que soportó, lo que lloró, rió, lo que definitivamente era necesario para crecer, que bueno, yo no cambio ni un día de mi vida, prefiero que sean todos así si me van a poner a elegir. Y después, para ustedes, para los chicos, para los jóvenes estudiantes, para quienes sueñan llegar a grandes medios y obviamente cumplir objetivos profesionales, es que nunca pierdan la pasión, que nadie se anime a decirle que no pueden, que definitivamente lo crean. Quien le diga que no puede está completamente equivocado, y si hay alguien que les dice que no pueden, es simplemente uno y habrá otras posibilidades. Una frase que siempre digo, que seguramente es muy recurrente en el ámbito nuestro, es que el periodismo no es una carrera de 100 metros, es una carrera, una maratón, y con obstáculos y con vallas. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha tenacidad, mucho deseo, mucha energía, y lo único que motiva eso es la pasión. Si vos, Nicolás, sos un apasionado de narrar fútbol, de comentarlo, eso es lo que te va a mantener vivo hasta el último día de tu vida, con el deseo de que trascienda tu trabajo. Lo mismo para Néstor, lo mismo para Juan David. Si la pasión está ahí, eso es lo que lo va a mantener siempre vivo. Y mientras mayor es la pasión, más evidente es en uno justamente cómo quiere atravesar esa pasión, pero las pasiones no solamente hay que mostrarlas, sino también atravesarlas. Así que mucha paciencia, mucha tenacidad, responsabilidad, respeto y mucho deseo, mucha energía y muchas ganas de trascender. Eso sí, las cosas hay que buscarlas. Rara vez le caen a uno desde el cielo a uno. Ojalá pasaría para cada uno, pero no. Hay que buscarla, trabajarla, tocar puertas, hablar con todo el mundo que sea posible, sacar la timidez, hacer cosas propias. Hoy la posibilidad de que se presentan en redes sociales es buenísima, así que tu opinión cuenta igual que la mía en redes sociales. Entonces, nada, eso, mucha paciencia y mucha energía, mucha pasión. Bueno, Gonzalo, ya para ir terminando, nosotros sí quisiéramos saber
¿hay algo que te haga falta por cumplir desde lo personal o desde lo profesional? Muchas cosas, muchas cosas. Pareciera como que no, porque ya fui a un mundial y justo vi a Argentina campeón, pero no. Me faltan muchas cosas. Me encantaría, no sé, comentar Champions League, me encantaría ir a algún partido de Champions League, me encantaría comentar la Copa Libertadores, me encantaría, no sé, el objetivo máximo mío, como se los decía, es la colección de mundiales. Yo quiero llegar a los 70 años o 60 y pico de años y decir fui a 14 mundiales. ¿Por qué? Porque justamente en Qatar, una de las tareas que me asignaron era un evento que hizo la FIFA que reconocía a todos los periodistas de todas partes del mundo que habían cubierto de 12 mundiales en adelante. Y la verdad que fue súper lindo y había una cantidad de viejos, te lo digo en buena onda, ¿no? Había una cantidad de veteranos que fueron a recibir su premio, se los dio Ronaldo, el gordo Ronaldo Nazario. Tuve la posibilidad ahí de meterle un micrófono al gordo Ronaldo y todo. Entonces eso me pareció súper emotivo y ese es un gran objetivo, así que me falta todo eso, me falta recorrer un montón de cosas para que en algún momento, ojalá, de acá a 30 años más, por decir algo, ojalá, así como yo hice una entrevista a un montón de periodistas desfilando, agarrar su premio por tener 12, 13, 14 mundiales, me gustaría que también me lo dieran a mí. Y que te imaginas que fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí en ese premio, sería maravilloso, y yo sé que vamos a cumplir ese sueño, tanto tú de cubrir mundiales como nosotros de entrevistar a un gran periodista como te estamos entrevistando en este momento. Y ya que mencionas la Champions, ahora sí ya para cerrar, tú dirás que siempre decimos que ya para cerrar, pero es que hay muchas cositas. Yo quiero saber rápidamente, una cortica, ¿cuál es tu final de Champions? ¿A quiénes ves en la final? ¿Y cómo te gustaría que fuera esa definición, esa recta final de la Champions League de este año? Bueno, la verdad que no tengo un sentimiento, así como un corazón de fútbol europeo. No tengo ningún equipo allá, así que me da igual. Insisto, si llega el Madrid no importa, si llega el Barcelona. Pero obviamente en materia futbolística me gustaría mucho una final de Paris Saint-Germain frente al Barcelona. Me parece que sería muy agradable, muy atractiva, porque los dos entrenadores proponen cosas ambiciosas, los dos entrenadores indudablemente son de los mejores. Luis Enrique me parece un fenómeno, tuve la posibilidad de estar en conferencias de prensa de él en Qatar. Además me parece no solo un gran entrenador, sino un tipazo. Cada mensaje que da en diferentes ruedas de prensa, con lo que sucedió con su hija, con lo que aconteció ahora con un periodista de 15 años que le hizo una pregunta, me parece un personaje fantástico, un tipazo. Así que me gustaría que fuera PSG, el Paris Saint-Germain frente al Barcelona, y el Barcelona me parece que es el mejor equipo de la temporada europea, o al menos el que a mí más me gusta. Me gusta esa forma de arriesgar en campo rival, de parar a los defensores centrales casi en la mitad de la cancha. Me gusta ese fútbol, así que como no tengo un corazón ahí, Paris Saint-Germain-Barcelona me parecía atractivo para quien disfrute el juego. Súper final, pienso que tienes una gran concepción, de hecho aquí lo hemos hablado y creo que también varios estamos de acuerdo contigo en que esa puede ser la gran final. Y nada, vamos a ver qué se define, porque ya estamos en la recta final de la UEFA Champions League. Y ya para cerrar, muchachos, unas palabritas rápidas para Gonzalo, ya para el cierre, Néstor, si quieres. Perfecto, Nico. Agradecerle a Gonzalo por este espacio en compartir tanto en la parte personal como profesional. Para mí es uno de los periodistas referentes que sigo, que admiro y que respeto en el ámbito deportivo, y siempre será un referente deportivo, ya sea hablando del deporte aquí nacional. Bueno, Néstor, te agradezco mucho. Muchas gracias y espero no defraudarte como referente y que cada año pueda seguir cumpliendo, no sé, esas palabras que vos me decís, de respeto, de profesionalismo, es lo que quiero reflejar. Así que te agradezco mucho. Bueno, Juan David, también tus palabras para nuestro invitado hoy, para el cierre. Bueno, Gonzalo, yo creo que no hay palabras para este momento. Creo que desde que llegó esa noticia con Nicolás de que no, que miren, tenemos aquí a Gonzalo, que lo vamos a poder entrevistar, muy contento. Y después, cuando uno repasa todo lo que has hecho, la preparación que has tenido,
es una cosa que uno dice, wow, es un perfil y una cosa que es un periodista muy completo. Entonces yo me voy muy contento de poder hablar contigo, de poder hacer un espacio con mis compañeros que espero yo lo haya sentido como algo muy ameno. Bueno, Juan David, te agradezco un montonazo. La verdad que estoy muy, muy contento porque los tres me cayeron muy bien, porque escuchan, porque, no sé, lo siento como con muchas ganas de aprender, y seguramente en sus carreras van a tener muy bonitas posibilidades en el empleo, con distintas empresas. Ustedes tengan mucha paciencia y mucha tranquilidad, que seguramente va a surgir eso. Y bueno, si pudiera ayudarles una mano, no duden que seguramente lo puedo hacer. Así que, Juan David, te agradezco mucho las palabras. Y nada, les mando un abrazo claramente a cada uno de ustedes. Bueno, Gonzalo, yo quiero cerrar esta entrevista diciéndote la admiración, como siempre recordándote la admiración que tengo por ti. Eres un referente también para mí, te he visto, como te dije, desde el 2019 y siempre me has parecido los comentaristas más completos que tenemos actualmente. Esa forma de cumplir sueños, esa forma de perseguirlos, conocer tu historia y un poco el trasfondo detrás, hacen dar cuenta de que eres no solo un periodista y un profesional, sino también una persona muy valiosa, muy importante, maravillosa, y que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido con mucho esfuerzo y que está dando los frutos de ese trabajo tan bonito y tan arduo que has tenido a lo largo de tu carrera. Yo muy agradecido también, muy contento de tenerte con nosotros en este espacio de Café y Fútbol, donde podemos conversar, donde hemos podido dialogar, y realmente muy feliz. Y ya para terminar, me gustaría que nos recordaras, porfa, las redes sociales donde te podemos seguir para estar pendientes de ti, de tu contenido, donde podemos encontrarte. Bueno, en Instagram estoy con... Bueno, antes que nada, por supuesto, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho tu iniciativa cuando nos conocimos, obviamente, de querer concertar la entrevista. Me parece muy buena tu energía, muy buena vibra como para surgir, para trascender en esto que es el periodismo. Seguramente lo harás. Así que te agradezco mucho las palabras. Y en mis redes sociales, @gonzadefelice, es en X, en el viejo Twitter, y en Instagram, @Gonzalo de Felice. Gonza en X, Gonzalo de Felice, @Gonzalo de Felice es en Instagram, así que ahí estamos siempre escribiendo alguna que otra cosita y compartiendo con los tuiteros, y después en Instagram también mostrando lo de uno. Así que muchas gracias, muchachos, por la invitación. No, nosotros muy felices, Gonzalo, agradecerte a ti por este espacio, por estar con nosotros, y a ustedes, querida audiencia, agradecerles también por su sintonía, por este espacio, en una entrevista más de Café y Fútbol. Ya saben que nos pueden seguir también como @Café y Fútbol_al-piso UFC en Instagram. También a Gonzalo, que les vamos a dejar las redes de él, las redes de nosotros personales también en la descripción, para que nos sigan y estén con nosotros. Él es Gonzalo de Felice, con quien tuvimos la oportunidad de conversar el día de hoy. Sigan conectados porque vienen muchas más sorpresas aquí en Café y Fútbol. Gracias por su sintonía, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.